¿Cómo está? Saludos acá desde Ecuador, desde la provincia del Oro, desde la ciudad de Machala, capital bananera del mundo. ¿Cómo estamos, doctor? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias, licenciada Carolina. Reciba también un afectuoso saludo desde Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera, aquí en el país de México. Es un gusto saludarle, poder participar con ustedes. Un gusto, doctor, de verdad encantada que haya aceptado la invitación. El doctor Raúl Antonio López Zarco va a abordar el tema regeneración, readaptación o reinserción social en México, 3 modelos en 100 años, un tema muy interesante. Vamos a comenzar a ver la hoja de vida del doctor de manera breve por cuestión de tiempo, pero vamos a señalar algunos aspectos importantes de la misma. El doctor Raúl Antonio López Zarco es licenciado y maestro en Derecho. Durante el programa de maestría realizó una estancia de investigación en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Bogotá. De septiembre a octubre del 2014, bajo la dirección del doctor Omar Huertas Díaz, sobre el tema de la tortura como violación flagrante a los derechos humanos. Realizó su doctorado en Ciencias Sociales, iniciando en enero del 2018 y concluyendo en diciembre del 2020. Dentro del doctorado hizo una estancia de investigación en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Bogotá, en septiembre del 2021. Igualmente, bajo la dirección del doctor Omar Huertas Díaz, participó en el Congreso Internacional. El doctor Raúl Antonio López tiene una amplia trayectoria y por eso ha sido invitado a estos eventos que son gratuitos, son eventos internacionales, donde han sido avalados por 100 horas académicas con algunas instituciones que tenemos convenios. Vamos a leer algunas de las instituciones que nos están avalando. Por ejemplo, tenemos Cooperativa Liberté, que es de Argentina. Tenemos también la Asociación de Discapacitados de la Costa de Argentina. Tenemos el Observatorio Iberoamericano de Discapacidades. Tenemos la Federación de Colegios de Abogados de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos la Organización Mancuadra de Venezuela, la Fundación Estrato, la Fundación Cabildo Abierto Chaco de Argentina, la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil, de acá de Ecuador, y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas de Argentina. Entonces, doctor, me encanta que haya aceptado la invitación aquí a estos eventos internacionales gratuitos, que son para el público de la página de Facebook Abogada Carolina Ramón. Hoy estamos transmitiendo desde la página Cooperativa Liberté. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, allá desde Argentina. ¿Qué tal, Carolina? ¿Qué tal, Raúl, Jorge, Cristian? Y los que están siguiendo por acá, todo muy bien, gracias. Gracias, Javier. Doctor Raúl, por favor, comenzamos con su ponencia. Agradezco mucho, licenciada. Desde luego un saludo para Javier y todas aquellas personas que están participando como espectadores en esta plática. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría dar a conocer que, bueno, en México desde el siglo XIX, desde que se encontraba como presidente de la República, don Porfirio Díaz, hubo la inquietud y la iniciativa de parte del Ejecutivo de que se realizaran algunas acciones tendientes precisamente a darle atención a las personas privadas de la libertad. Desde el siglo XVI, más o menos, desde que se inicia la conquista de la parte septentrional de América, es decir, la parte central donde se ubica México y algunos de nuestros pueblos hermanos de Centroamérica, con la conquista española, bueno, la influencia de los europeos directamente en los pueblos prehispánicos genera una serie de cambios, de situaciones en donde se va a ver reprimido, en muchos de los casos, la cuestión del racismo por aquella cuestión de la supremacía blanca, en donde muchos de ellos, pues, tratando de más que nada de controlar y en muchos casos abatir la población mestiza o la población indígena, realizaban encarcelamientos masivos precisamente para tratar de abatir la situación de las guerras de conquista y de alguna forma demostrar cierta supremacía sobre las personas de color de piel más oscura, como en el caso de todos los pueblos latinos. No nos vamos a enfrascar en esa parte, simplemente la estamos señalando,
que en la mayoría de los casos, históricamente, la cárcel siempre ha tenido un lugar, más bien siempre ha sido un lugar físico destinado a resguardar, a mantener recluidas a las personas, normalmente siempre aquellas que han estado en contra del sistema de gobierno, aquellas que de alguna forma han transgredido de manera directa algunos de lo que nosotros conocemos como derechos, bueno, ahora sí, muy a la moda se llaman derechos fundamentales o derechos humanos, pero que desde un inicio, desde el reconocimiento de los derechos naturales en el pueblo romano, el derecho natural siempre ha pues, dado su protección a derechos intangibles como la vida, la salud, la libertad de las personas, el derecho a la propiedad, y mantener derechos civiles y políticos de las personas, que de alguna manera son hasta nuestros días respetados y que se han ido manifestando, que se han ido evolucionando hasta lo que son nuestros derechos humanos actuales. Bueno, atendiendo esta situación en los pueblos conquistadores, principalmente España, en donde realiza una serie de guerras en varios territorios de todo el continente americano. Y una vez que han conquistado a los pueblos mesoamericanos y una vez que instauran un sistema de gobierno virreinal, es decir, con la corona española como base principal de un sistema político, pero generando una representación virreinal en los países o en los estados en donde ha sentado sus bases de conquista. Una vez que los pueblos mesoamericanos o hispanoamericanos se han ido liberando lentamente desde el siglo XVI, bueno, México, atendiendo muchas veces el yugo y la influencia española, pues una vez que ha podido separarse de esta subordinación de la corona española y manifiesta su independencia, bueno, tiene problemas sociales como cualquier otro país del mundo. Siempre tiene brotes de violencia, siempre existen inconformidades y siempre existen situaciones en las que se ve la necesidad de estas personas transgresoras de los derechos. Bueno, pues generarles una reprimenda, una sanción, y en los primeros de los casos, privarlas de su libertad en muchas ocasiones. A través de un juicio justo, a veces un juicio injusto, pero a fin de cuentas es parte del sistema judicial o del sistema penal que se ha establecido en muchos de los pueblos en Latinoamérica. En el caso de México, desde el siglo XIX, estamos hablando un promedio de 1880 aproximadamente, por iniciativa del presidente de la República, en aquellos entonces, Porfirio Díaz, se instaura un régimen penitenciario que precisamente se fundamenta en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Anteriormente la Constitución de 1857, que era la que regía hasta que hubo la revolución. Posterior a la revolución hubo la instauración de el abolimiento de la dictadura de Porfirio Díaz y posteriormente el restablecimiento de la República y la creación de una nueva constitución política en 1917, específicamente el 5 de febrero. En esta constitución de 1857, en uno de sus artículos principales, hablaba de la regeneración social. Y la regeneración social era precisamente la finalidad que perseguía el sistema penitenciario mexicano en el siglo XIX, iniciando siglo XX. Es decir, lo que se buscaba es que la persona, el desadaptado social, aquel que había infringido alguna norma jurídica, por la razón que fuese, pues tuviera un castigo privativo de libertad, pero que no solamente fuera privativo de la libertad, sino que de alguna manera buscaba que se regenerara socialmente esta persona, la cual, ya sea por falta de oportunidades
por alguna mala decisión o por las acciones que hubiese realizado, que había transgredido las normas jurídicas, bueno, tuviera un objeto que es no solo estar privado de la libertad, sino regenerarse socialmente. Y para esto, pues se sentaron esta regeneración social se pensó principalmente que se basara en el trabajo o en la capacitación para el mismo, dando oportunidad a que las mismas cárceles funcionasen como centros de capacitación, inclusive en muchos de los casos como talleres o fábricas de manufacturas, precisamente para que estas personas que estaban privadas de su libertad, lejos de mantenerse en el ocio, tuvieran la oportunidad de, a través del trabajo, en muchas ocasiones, obteniendo ciertos beneficios, podrían inclusive a través del trabajo y de la capacitación obtener algún tipo de beneficios, como es algunas reducciones de penas. Esto, bueno, inicialmente parecía novedoso, era interesante. Sin embargo, bueno, las instituciones son siempre manejadas por personas y en muchas de las ocasiones, a pesar de las buenas intenciones y de la normatividad que se establece para la operación de estas instituciones, bueno, a veces prevalece el perjuicio o la voluntad de quienes están al frente de las instituciones. Y si bien es cierto, se trataba de llevar a cabo el plan conforme lo señalaba la ley, había muchas situaciones en donde hasta nuestros días, inclusive, prevalecen castigos físicos, prevalecen penas, no solo la privativa de la libertad, sino en muchas ocasiones, eh, como si estuviésemos en tiempo de la Inquisición, pues malos tratos, castigos físicos, incluso hay por ahí de repente reportes de tortura en muchos de nuestros centros penitenciarios, que es una vergüenza decirlo, sin embargo hay que reconocer que tenemos ese tipo de problemas y que lejos de ocultarlos, hay que reconocerlos para poder en su momento tratar de erradicarlos y bueno, si no se han podido erradicar, cuando menos minimizar que este tipo de situaciones prevalezcan en nuestros días. Más o menos a partir de la reforma, más bien de la instauración de la nueva Constitución en 1917, cuando el general Venustiano Carranza toma la presidencia de la República, sienta un cambio, un precedente en el sistema penitenciario mexicano y que afecta de alguna manera toda la estructura normativa, porque establece ya no solo la regeneración social como la finalidad del sistema penitenciario, sino que señala de manera directa y promulga que en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se pueda señalar la readaptación social como la finalidad de la pena en México. Si bien es cierto, es sabido que las penalidades, bueno, van desde multas o infracciones y a veces pasando por trabajos en favor de la comunidad o en su caso, cuando es posible, con la reparación de los daños ocasionados, se presume y se ha dicho que la privación de la libertad es la última razón de una norma, más bien el derecho penal es la última ratio de una norma y atendiendo que la libertad de una persona es un derecho fundamental y que solamente puede ser transgredido o más bien puede ser suspendido por una situación especial y esta es cuando él transgrede la norma y esa norma lleva como consecuencia una sanción privativa de la libertad. Entonces, y solo entonces, es cuando se aplica la privación de la libertad de estas personas. Lo que de alguna manera, bueno, tiende a modificar el sistema penitenciario en México, en donde, como acabo de señalarlo, la finalidad de la pena es la readaptación del sujeto. Es decir, se presume que la persona no se ha podido adaptar a un sistema económico político que permea en todo el país y que por esas razones ha tenido la mala suerte o la mala decisión
de transgredir la norma jurídica, por lo cual ha tenido una imposición de un castigo, ese castigo resultando como una pena privativa de la libertad. Y bueno, dentro de esa penalidad que a la cual él se ha hecho, a la cual él se ha hecho merecedor, vamos, aunque no es un premio, sino un castigo, ha tenido la necesidad entonces de ya en aislamiento, ya en reclusión, una vez agotados los procesos de enjuiciamiento en donde se acredita su probable responsabilidad y la acreditación de los elementos del cuerpo del delito, bueno, pues entonces, finalizado el procedimiento, el juez concluye con una sentencia condenatoria en la cual se le establece que va a pasar parte de su vida o una cierta cantidad de años o de meses privado de su libertad en un lugar en específico donde va a sujetarse a los regímenes de readaptación social. Bueno, este régimen de la readaptación social establecido en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que este sistema se regirá por la capacitación para el trabajo y el deporte. Aquí, en esta ocasión, se añade una característica más, que es la práctica de deportes. Inclusive, sin estar señalado, se le da permiso también a que a través del estudio la persona alcance a readaptarse a esa sociedad de la cual no lo pudo hacer en una primera ocasión, y como segunda oportunidad se da precisamente esa situación de que la persona en reclusión pueda capacitarse para trabajar para ser productivo, y además de tener la posibilidad de trabajar, se le da la oportunidad de querer estudiar para sobresalir, para superarse, para de alguna manera contrarrestar la falta de oportunidades que pudieran haberlo orillado a la comisión de algún hecho delictivo por el cual fue privado de la libertad. Todo esto transcurre desde 1917, bueno, hasta el 2008. 2008, en donde existe y surge una reforma de carácter constitucional, precisamente basada en la influencia que los derechos humanos han tenido a nivel nacional e internacional, y tratando precisamente de amalgamar, de integrar los derechos humanos al sistema penitenciario mexicano. Es como se establecen las bases de lo que ahora conocemos como reinserción social. Y bueno, esa reinserción social precisamente es la finalidad que busca ahora la pena privativa de la libertad de los sujetos que por alguna razón hayan llegado a cometer delitos, que sean merecedores de la pena. Tenemos dentro del sistema penal mexicano algunas sanciones que desde luego no son privativas de la libertad, y que además inclusive se establecieron algunas bases de justicia alternativa en donde lo que se priva o lo que se privilegia es la reparación del daño cuando puede ser de alguna manera compensatorio de la transgresión de los derechos del ofendido o de la víctima, y en donde dan oportunidad al transgresor antes de pisar la cárcel, poder realizar algún acuerdo reparatorio o llevar a cabo algunos trabajos en favor, ya sea del ofendido, de la víctima o de la misma comunidad, precisamente para evitar llegar a la cárcel. Se pretende que la cárcel sea como la excepción dentro del sistema penal mexicano, porque lo que se entiende es que, bueno, la libertad de la persona es un derecho, un bien que es protegido por nuestra norma, y por lo cual se pretende de que esta norma no sea transgredida o no se vea afectada, salvo excepciones graves, como cuando se cometen delitos que afectan una gran cantidad de la población, o cuando son delitos de alto impacto social, en donde, bueno, la privación de la vida es uno de ellos, y por consecuencia lógica, cuando se acredita o se presume que ese delito fue cometido y además la persona tuvo algún grado de participación, y ese grado de participación verdaderamente permitió que la persona perdiese la vida, entonces viene la sanción como consecuencia. Y dentro de esa sanción, en el caso del delito
homicidio, bueno, pues no hay más que atenerse a la privación de la libertad por el tiempo que considere el órgano jurisdiccional que será el adecuado para precisamente pagar su deuda con la sociedad. Dentro de esta situación en reclusión, se le da la oportunidad a la persona que ha sido sancionada a que se reinserte nuevamente a la sociedad. ¿Cómo? Bueno, regresamos a las bases que establece el artículo 18, en donde nuevamente se privilegia la capacitación para el trabajo mismo, la educación y el esparcimiento, como los deportes, e inclusive se ha dado oportunidad a que la música sea parte de ese aspecto reinsertor de la sociedad. Sabemos que una persona que se mantiene ocupada, ya sea trabajando, ya sea estudiando o cultivándose nuevamente, tiende a tener menos problemas, a reflejar menos acciones contrarias a las normas jurídicas, es decir, ya no se vuelve un problema social, sino trata de ser parte de una solución, porque lo que busca es nuevamente integrarse al tejido social del cual fue excluido, en donde por alguna situación, por alguna carencia, por alguna, por alguna decisión mal tomada, pudo haberlo llevado a cometer un delito por el cual fue privado de la libertad. De alguna forma, esto, si bien lo entendemos, muchas de las naciones de Latinoamérica, y no solo de Latinoamérica, sino tanto de Europa como de América y en otros países, sabemos que los delitos están a la orden del día, que son conductas o comportamientos que realizan algunas personas, muchas veces puede ser por accidente, por falta de previsión, por una mala decisión que se toma, o de manera accidental inclusive, que realizan conductas que las normas jurídicas de cada estado las contemplan como antisociales. Si bien es cierto, sabemos que existen normas jurídicas que contemplan conductas antisociales, pero no todas ellas son sancionadas con privación de la libertad. En la mayoría de los casos existen sanciones que solamente son de carácter pecuniario, es decir, que se imponen algunas sanciones como multas, precisamente para tratar de prevenir o para tratar de evitar que esta conducta antisocial se siga manifestando, o en su defecto, que sea progresiva, de manera tal que lejos de transgredir una norma jurídica solamente, pase a afectar el patrimonio o la integridad física de alguna persona, pasando a ser un delito mayor, razón por la cual sí habría necesidad de una privación legal de la libertad. ¿Por qué? Porque, bueno, el hecho de transgredir la norma jurídica, ya lo señalaba yo, y estoy seguro que la mayoría de los países de habla hispana y de Latinoamérica, tenemos sanciones como multas cuando se realizan conductas antisociales que no transgreden más allá de la norma o que simplemente son faltas administrativas, como el pasarse una luz roja o estacionarse en un lugar prohibido, o inclusive en ocasiones tirar basura. Claro que entendemos que eso es a nivel doméstico. Si ya es una persona moral, es una industria y tira basura en determinada zona, puede inclusive cometer delitos ecológicos, que si bien es cierto, van en la mayoría de los casos en funciones de faltas administrativas y en muchas ocasiones el pago en la imposición de multas, así como la reparación del daño o la regeneración del lugar. También es cierto que a veces, si se encuentra responsable una persona y tiene algún grado de participación en la comisión de ese hecho delictivo, muy probable es que por el daño ecológico que se haya ocasionado, sí alcance a tener una pena privativa de libertad por una cantidad determinada de años señaladas en el código. Puede ser de carácter federal o de carácter local. Como bien saben ustedes, México es una república que está integrada por 32 entidades federativas, de las cuales cada una de ellas tiene su propia constitución, y en cada constitución señalan de alguna forma el ámbito de aplicación de sus normas, y se tienen los 32 códigos penales, aparte del Código Nacional o Código
Nacional de Procedimientos Penales, con el cual estaríamos hablando de 36 códigos donde se hablan de los procedimientos que deberían de llevar a cabo antes de privar la libertad de una persona. Afortunadamente, con la reforma del 2008, adjunta con la de 2011 y posteriormente con las de 2016, se ha establecido un solo código nacional para toda la República Mexicana. Sin embargo, siguen existiendo 33 códigos como catálogos de delitos para la aplicación o la revisión de estos en cada entidad federativa. Es decir, el Código Nacional o el Código Penal Federal impera en toda la República, pero exclusivamente para delitos que son considerados de ámbito federal. Y si existe alguna concurrencia entre ellos, bueno, existen acuerdos de colaboración entre el Estado, los municipios y la Federación para poder determinar cuál es la jurisdicción o la competencia de estos y así poder llegar al enjuiciamiento y procesamiento de la persona y en todo caso, bueno, la imposición de alguna pena, si es que fuera necesaria, la privativa de la libertad. Por esto, entiéndase que tenemos en México una pluralidad considerable de códigos que en ocasiones sí llegan a ser un poco, digamos, entorpecedores de algunos de los procedimientos, porque estaríamos en el entendido que si fuera un solo código a nivel nacional, un solo código penal, pues ya no habría necesidad de recurrir a otros. Pero si estamos en un estado de la República, pues tenemos que atender el código del estado del cual estamos hablando, o donde se llevó a cabo la comisión de delito, para que éste nos señale la penalidad que está establecida en esa norma jurídica que ha sido transgredida, y de esa manera el juez que está conociendo del asunto pueda, tomando en consideración todos los elementos, aplicar una sanción acorde a la que está señalada en ese mismo código. No puede aplicar un código federal o un código de alguna entidad federativa. Esto es algo que de alguna manera supongo lo entienden y esa es una de las razones pues que las que se caracterizan muchas veces el sistema penitenciario o el sistema penal mexicano. Hay otra cuestión. Sabemos que las cárceles, si bien es cierto, han sido esos espacios o esa tecnología que desde el siglo XVI se ha utilizado como medida de control social para aquellas personas que generan disturbios, que generan anomalías o anomias dentro de la misma sociedad. Bueno, estas han tenido poco desarrollo porque, bueno, es una tecnología que hasta nuestros días se sigue implementando, se sigue ocupando como medida sancionadora y represora de determinados comportamientos o conductas que en muchas ocasiones para el Estado o para los que están como gobernantes puede ser contraria a los intereses tanto de la propia comunidad como a veces del sistema político en auge. Sí me gustaría más o menos considerar que si bien he dado algún pormenor sobre lo que es la regeneración social, la readaptación social y lo que actualmente tenemos dentro de lo que es nuestro sistema penal mexicano como la reinserción social, y infortunadamente para el conocimiento de ustedes y reconocimiento de nuestros connacionales, bueno, esto solo ha quedado en buenas intenciones. Si bien es cierto, la norma jurídica impone determinadas sanciones y establece que se va a entender un régimen penitenciario por el cual la persona se va ya en un principio a regenerar, a readaptar, o en su defecto a reinsertar a la sociedad. En muchas ocasiones esto queda libre albedrío de la persona, porque aunque sí se han tratado de implementar talleres, escuelas, actividades tanto artísticas como deportivas en la mayoría de los centros penitenciarios en México, en muchas de las ocasiones, situaciones adversas como la sobrepoblación
el hacinamiento, el poco recurso humano que muchas veces está disponible para trabajar o estar al pendiente y al frente de los centros carcelarios, son algunas de las características que diversos autores como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el INEGI, que ha podido establecer en una encuesta que realizó a nivel nacional en 2016 sobre las condiciones que prevalecen en los centros carcelarios y en donde año tras año la comisión también de alguna manera realiza una encuesta en donde establece determinados parámetros para ver la calidad de vida de las personas privadas de la libertad. En muchas de las ocasiones nos damos cuenta que esta calidad de vida de las personas privadas de la libertad está muy por debajo de muchos estándares internacionales y que de alguna manera, a pesar de los esfuerzos, de las inyecciones de recursos económicos que se llevan a cabo, no siempre se han conseguido. En la mayoría de las ocasiones, estas instituciones de carácter penitenciario, carcelario, salen con calificaciones bajas o reprobatorias y que de alguna manera representa, hasta mi punto de vista, un fracaso en la intención que se tiene de mantener a las personas privadas de la libertad en un régimen que les permita reinsertarse a la sociedad de la cual ya fueron excluidos. Entonces, tenemos que buscar la manera de hacer que esta situación se revierta. Lo que queremos en la Ciudad de México, en los países, en los estados de la República Mexicana, y supongo yo, en muchos de los países de Latinoamérica, es que la tendencia de la criminalidad de las personas se revierta, que no exista tantos niveles de delincuencia tan altos, que se reduzcan los delitos de alto impacto social como los homicidios, los feminicidios o las privaciones ilegales de la libertad, los secuestros, las lesiones que terminan en muertes o a veces inclusive las violaciones a tanto mujeres como a los hombres, en donde muchas veces al poner resistencia, la persona que sí es la víctima, pues en muchos casos tiende a ser inclusive lastimada de tal manera que las lesiones le provoquen la muerte posterior a la situación vivida. Como esa situación, bueno, quisiéramos en México y en otros países, estoy seguro, de que eso se revirtiera. ¿Y cómo lo podríamos revertir? Si bien es cierto, se le da atención a la persona privada de la libertad en los centros carcelarios, muchas veces las atenciones son insuficientes. Muchas veces, como en el caso de México, se abusa de situaciones como la privación, la cárcel o la prisión preventiva mientras se está investigando un delito y en muchos casos son personas que al estar privadas de la libertad pierden trabajo, pierden relación con la familia o con los amigos y que tienden a ser estigmatizados y posterior a la estigmatización de la cual llegan a sufrir, bueno, pierden trabajo, pierden credibilidad, pierden en muchos de los casos confianza de las personas. Y después, para estas personas, aunque después de un proceso hayan sido encontradas no responsables, no culpables, o hayan sido exoneradas de la comisión de algún delito, muchas veces estigma social del cual ya fueron víctimas, es muy difícil que se lo puedan quitar. Inclusive muchas veces la misma familia de la persona tiende a ser estigmatizada porque los grupos de la sociedad los señalan, los aíslan, y esto dificulta que la persona se pueda reintegrar al tejido social del cual de alguna forma fue excluido. No solo eso, sino que en muchas ocasiones las mismas personas quienes de alguna forma siempre hemos estado en libertad y no nos hemos visto sujetas a una investigación o a una situación de prisión preventiva por estar siendo investigados, pues tendemos a desconfiar de las personas que por la razón que sea
haya pisado una prisión preventiva o haya estado en cárcel, aunque ya haya concluido su sentencia. Muchas veces prevalece la desconfianza y la falta de credibilidad de la sociedad civil hacia estas personas. Inclusive a veces carecemos de programas de apoyo, de incentivación de estas personas, una vez que alcanzan la libertad, una vez que han demostrado si fueron inocentes o que no fueron inocentes, pero que ya cumplieron la sentencia por la cual fueron sancionados, pues puedan reintegrarse a la sociedad. Por eso me refiero a que existe una nula o un fracaso completo de nuestro sistema penal actual, porque una vez que la persona cumple con la pena que se le fue impuesta, en muchas de las ocasiones no se puede reintegrar a la sociedad tan fácilmente por falta de programas de trabajo